Primera pregunta y una pregunta de cajón, y que seguramente muchas personas que nos están viendo se hacen. ¿Qué es el más allá? Bueno, el más allá se interpreta normalmente como que el lugar donde uno debería ir después de dejar esta vida, ¿no? En el caso de mi libro yo lo interpreto más como algo más general porque el más allá, pueden existir diferentes tipos de más allá también. A veces puede ser todo lo que está fuera de este mundo, puede ser el lugar donde van efectivamente todos nosotros cuando dejemos esta vida. Puede ser también un lugar intermedio, ¿no? Que estaríamos temporalmente, puede interpretarse también como seres de otros planetas, otros mundos, también podríamos interpretarlo como que es más allá de nuestras fronteras, todo dependiendo cómo es el enfoque, porque más que nada yo me estoy basando en una serie de contactos que hemos obtenido a través de diferentes medios, ¿no? Y nos hemos encontrado con diferentes tipos de seres, ¿no? Pueden ser pues desencarnados, pueden ser también algunos seres negativos o también seres elevados o de otro mundo, ¿no? Claro, porque cuando uno piensa en el más allá y particularmente en la idea de la muerte, como tal, ¿qué hay más allá de la muerte, de este plano que no conocemos porque no hay nadie necesariamente que haya vuelto de la muerte para decirnos cómo es? Hay interpretaciones a propósito de eso. Justamente detrás de cámaras te hablaba a propósito de Dante, ¿no? Y la comedia y lo que hacía a Ujú. propósito de los círculos del infierno, ¿no? Tenemos una idea de que cuando nos morimos, si somos buenos nos vamos al cielo y si somos malos nos vamos al infierno. No necesariamente el infierno de Dante, pero sí una concepción cristiana a propósito de eso. Hay nociones del más allá dependiendo de la religión, de la cultura. En el mundo andino, por ejemplo, no existe el mundo de los muertos, o existe al menos, pero está dentro del mismo plano de los vivos. Entonces hay diferentes nociones de lo que significa el más allá. Y algo que a mí me llamó particularmente la atención y que mencionaste en algún momento es que el más allá es justamente la representación idealizada que tenemos las personas a propósito de esa vida que no está necesariamente en este plano. Es decir, si yo soy cristiano y creo que evidentemente en el paraíso, de pronto voy a tener una visión más o menos similar a esa cuando me toque irme de este mundo. Y si practico algún otro tipo de religión o de creencia, igual, ¿no? Exactamente, ¿no? Todo depende también de la visión o la cosmovisión que tenga cada persona, ¿no? Pero no necesariamente funciona como nos lo comenta la misma religión, que existe cielo, infierno o purgatorio, ¿no? Ujú. Tres estados. Eh, a veces eso, tú uno por mejor persona que puede hacer, puede quedar también atrapado en un limbo. ¿Por qué? Porque al final, según los testimonios que hemos obtenido, es uno mismo el que no es que decida, sino que se deja un poco llevar por sus emociones cuando ya deberías haber trascendido, y eso a veces hace que te quedes en este lugar. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona quede, digamos, estancada en este plano o en el plano astral? Puede ser alguien que no desea ir porque dejó niños muy pequeños y está muy preocupado en qué va a ser de ellos, entonces no transpone, prefiere quedarse. Otras veces es por una cuestiones muy materialistas de quién se va a quedar con mis propiedades, por ejemplo, y se quedan acá atrapados también por esa razón, ¿no? Ujú. O también puede suceder de personas de que han sido, pues, asesinadas y buscan justicia, porque él sabe quién fue el perpetrador. Trata de comunicarse y para que ubiquen al culpable. Es decir, todo depende. A veces también por una muerte violenta, digamos un accidente, es un estado de shock tan rápido que puede quedar aturdido y inclusive puede quedar en el lugar donde ocurrió el accidente, ¿no? Hay diferentes formas de quedarse. Entonces, no es que se vaya al infierno necesariamente, no, se va a quedar en un estado aquí, pero lamentablemente pues no pueden todos interrelacionarse, ¿no? con los que estamos vivos, ¿no? Para comunicarnos algún mensaje. Y por eso es que recurren a veces a personas que tienen esa sensibilidad, ¿no? Que es una sensibilidad psíquica, ¿no? Ahora, hay personas que tienen esa sensibilidad y quizás ni siquiera la sabían, Exactamente. ¿no? Mira, se dice de que todos tenemos un tipo de sensibilidad. Lo que pasa es que están graduados en diferentes niveles. Hay personas que lo tienen muy desarrollado prácticamente desde nacimiento y hay otros que
la tenemos en tan bajo nivel que no nos damos cuenta, pero sin embargo hay ciertos síntomas característicos de tener una sensibilidad y lo confundimos siempre con un tema físico más bien, como por ejemplo cuando vas a una reunión, un lugar cerrado, empiezas a sentir ciertos malestares o dolor de cabeza y uno lo asocia pues a que ha tenido estrés, pero eso podrían ser también síntomas de que se está cargando con esa energía densa de las personas, ¿no? Hay personas que no soportan una discoteca o un gimnasio, ¿no? Ujú. Porque la gente está liberando justamente su estrés, sus cargas, y, y estas personas sensibles simplemente las absorben y no se sienten bien, ¿no? Entonces, ahí ves que hay un tipo de sensibilidad también, ¿no? Ujú. Entonces, como te mencionaba, hay personas que sí lo tienen desarrollado, que tienen la capacidad de ver a estos seres que ya pertenecen a otro plano, o inclusive recibir mensajes de ellos. Para que te suceda, muchas veces, pues no tienes que cumplir tú con ciertos requisitos. O sea, hay personas que han sido escépticos toda su vida y hasta que les pasa. Ujú. Una vez que les pasa, ya todo cambia. Pues te dicen, no creía hasta. Me han llegado varias historias que me decían, yo no creía y me burlaba hasta que. Claro, siempre hay un hasta qué, Exacto. que marca un antes y un Y un después. después. ¿Cuál fue tu hasta qué? No, me estaqué, no, yo desde pequeño. ¿Desde Pasaban pequeño? cosas así. El lugar donde nosotros vivíamos a Jesús María, con mi familia. Vivíamos a Jesús María, pero mi padre pues no tuvo una mala experiencia económica ya por lo de los 80 lo que pasó, en la de los gobiernos de turno. Entonces tuvimos que mudarnos a Caraballo. Y en esta casa pues había bastante actividad paranormal. Escuchabas sonidos inexplicables, te movían las cosas, escuchabas que empujaban las cosas grandes que habían afuera, como una carreta que tenía mi madre, de madera. Era como un cubo de madera con ruedas abajo. Nosotros le decíamos la carreta, jugábamos ahí de niños, pero eso mi mamá lo usó un tiempo, mi madre lo usó un tiempo para trabajar. Entonces, movían así, incluso replicaban la voz de mi padre. Wow. Recuerdo una vez que era un sábado que en aquellos años, en los 90, finales de los 90, un canal de televisión pasaba el programa de Chespirito en las tardes. A la 1 de la tarde. Sí, pasaba en el programa de Chespirito y recuerdo que estábamos viendo ese programa con una prima que nos apoyaba como si fuera nuestra niñera, nos cuidaba porque era mi hermana y yo los dos niños. Y pues mi padre me llama desde el baño, eran las 2 de la tarde. Pero mi papá estaba trabajando en Jesús María. Entonces, era la voz exacta de mi papá. Juan, me llamó. Mi prima le dio un ataque de risa, me dice, mi tío te llama. Yo imagino ahora que le dio el ataque de risa por el miedo, pues, ¿no? Y mi hermana me queda mirando asustada, pues, ¿no? Y me volvió a llamar, 2 veces me llamó. No, no hice caso. A mi hermana también, escuchábamos una mujer lamentándose. Escuchábamos la voz de una mujer lamentándose. Y pues después nos enteramos tiempo después que ahí habían sucedido pues no un asesinato y habían enterrado a una persona. De la policía vio el caso y todo. Pero ya cuando nos mudamos, no nos mudamos de ahí. Pero fue fuerte. Después nos llegamos a otra casa y en esa casa era más fuerte todavía. No era que nos siguiera, sino cuando yo me entero, ahora en el 2020, antes de la pandemia, me termino enterando la historia de ese terreno donde me mudé después, que es la casa de una tía. Cuando ellos llegaron y habían comprado el terreno, llegaron a verlo. Estaba en San Martín de Porres, límite con Los Olivos, Universitaria y Aguirre. Dice que llegan y ven pues no que habían huesos y habían amarres, muñecos amarrados, habían frascos con cosas adentro que apestaban, habían fotos quemadas, habían rezos escritos, habían ropas íntimas amarradas con muñecos, velas rojas, velas negras. Parece que un brujo había usado de altar ese terreno. Lo venden, lo compra mi familia y en las madrugadas te escuchabas claramente cómo los sofás los empujaban a las 3 de la mañana. Los empujaban. Yo tenía 16 años y era adolescente. Mi padre tenía la costumbre, que en paz descanse, tenía la costumbre de orar hasta tarde. Somos de familia, bueno, siendo una familia pues no cristiana protestante. Entonces él pues siempre tenía la costumbre de orar 2 horas, oraba antes de dormir. Y yo me levantaba por el sonido de los muebles, ¿no? Y le decía, papá, ¿qué suena? Y mi papá me decía, no, es tu primo, me decía. Pero era todas las noches, pues.
Ahora, algo hay de cierto contundentemente en esto, es que uno no es el mismo luego de haber tenido una experiencia de ese tipo, ¿no? De cualquier tipo, el ser humano, eso yo creo que es parte de la condición humana. El ser humano, cuando ha tenido un encuentro con lo desconocido o con lo sacro, con el mundo espiritual, sea el que éste sea, cambia su mundo interior, definitivamente. Es un antes y un después. Hay un despertar, ¿no? De hecho, en mi caso fue así. Yo todo este proceso de divulgación, investigación, se basa básicamente que yo tuve una experiencia en el año 96, ¿no? Y esa experiencia fue como una especie de despertar y que derivó en lo que ahora hago, ¿no? Y de repente en el año 96 tuve un evento extraño, ¿no? Yo estaba en mi casa, bueno, en la casa de mis padres, en La Molina, y se me ocurre salir a la puerta de mi casa a las 3 de la tarde. Estaba muy relajado. Yo no he sido una persona especialmente religiosa, porque a mí la búsqueda religiosa, metafísica, no ha sido mi interés. Ni siquiera ahora me interesa. Y de repente, parado en la puerta de mi casa, no voy a decir en qué la dirección, pero estoy con una intención de en la puerta de mi casa poner algo así como un letrero o algo en mármol que diga: aquí fue la primera vez que sentí lo inefable. Hace tiempo quiero hacer eso. Y yo siento que en ese punto geográfico del planeta, ahí pueden ocurrir cosas muy importantes, porque lo que me ocurrió a mí, yo sentí que vino como un rayo del cielo, de arriba, entró en mi cabeza, en esta parte, y se penetró con una fuerza, con un ímpetu tempestuoso, que me invadió por las venas y arterias. Y sentí una profunda, infinita paz que nunca había sentido. Una paz que no se puede describir, ¿no? Y en ese contexto yo sentí un mensaje de alguien muy poderoso que me dijo lo siguiente: esta es la única verdad, ¿no? Dar amor y recibir amor. Y de repente, todo se borró. Y todo en fracción de segundos. Todo fue instantes, instantes. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? Me puse un poco nervioso. Y lo que sucedió fue de que en la noche, cuando estaba durmiendo, y yo sentí una voz femenina que se acercó a mí y me susurró al oído: Epifanía. ¿Epifanía? ¿Qué es eso? Yo solamente en cuanto al concepto de Epifanía conocía a una señorita que he venido de Andahuaylas, se llamaba Epifanía, y nos ayudaba en las tareas del hogar. Le dijimos la IPI. Pero más allá de eso no conocía otra cosa. Y así que entré a internet, Epifanía, Wikipedia. Y Epifanía significa revelación. Entonces yo creo que ese fue el momento culmen en el que fue un antes y un después de mi vida, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empiezas también a interesarte en todo lo que está relacionado a los fenómenos paranormal y demás. En realidad el misterio, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Tratando de saber qué me pasó a mí. ¿Por El qué me pasó misterio eso? en sí mismo. El misterio en su concepto más amplio, digamos, ¿no? Y lo primero que hice fue que llegó a mis manos un libro del doctor Brian Weiss, ¿no? Que se llama El mensaje de los sabios. Y ahí decía cómo hacer regresiones a vidas pasadas. Me interesó el tema. Uh-huh. Le llevé a mi casa y en la parte final del libro decía cómo hacer regresiones a vidas pasadas, el tema de la reencarnación, ¿no? En 10 pasos, ¿no? O sea, los norteamericanos muy prácticos, ¿no? O sea, reencarnación para dummies, digamos, ¿no? O para dummies. Y le hice una regresión a mi señora madre, buscando a una víctima, ¿no? Propiciatoria. Alguien a quien sacrificar ante los dioses del tiempo. Y ya fue, y le tocó a mi mamá. Hay diferentes nociones de lo que significa el más allá. Y algo que a mí me llamó particularmente la atención y que mencionaste en algún momento es que el más allá es justamente la representación idealizada que tenemos las personas a propósito de esa vida que no está necesariamente en este plano. Es decir, si yo soy cristiano y creo que evidentemente en el paraíso, de pronto voy a tener una visión más o menos similar a esa cuando me toque irme de este mundo. Y si practico algún otro tipo de religión o de creencia, igual, ¿no? Exactamente, ¿no? Todo depende también de la visión o la cosmovisión que tenga cada persona, ¿no? Pero no necesariamente funciona como nos lo comenta la misma religión, que existe cielo, infierno o purgatorio, ¿no? Uh-huh. Tres estados. A veces eso, uno por mejor persona que pueda ser, puede quedar también atrapado en un limbo. ¿Por qué? Porque al final, según los testimonios que hemos obtenido,
es uno mismo el que no es que decida, sino que se deja un poco llevar por sus emociones cuando ya deberías haber trascendido, y eso a veces hace que te quedes en este lugar. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona quede, digamos, estancada en este plano o en el plano astral? Puede ser alguien que no desea ir porque dejó niños muy pequeños y está muy preocupado en qué va a hacer de ellos, entonces no transpone, prefiere quedarse. Otras veces es por unas cuestiones muy materialistas de quién se va a quedar con mis propiedades, por ejemplo, y se quedan acá atrapados también por esa razón, ¿no? Ujú. O también puede suceder de personas de que han sido pues asesinadas y buscan justicia, porque él sabe quién fue el perpetrador, trata de comunicarse y para que ubiquen al culpable. Es decir, todo depende, a veces también por una muerte violenta, digamos un accidente, es un estado de shock tan rápido que puede quedar aturdido y inclusive puede quedar en el lugar donde ocurrió el accidente, ¿no? Hay diferentes formas. Con la agencia Friends Tour Perú, que amablemente nos dio gratuitamente un recorrido nocturno hace poco en el Presbítero Maestro, logramos captar una psicofonía justo ahí, pues, ¿no? Cerca de esa tumba, que fue el sonido de un cerdo. Entonces, se lo pregunté a Yossi Díaz Canseco, se lo pregunté a otros, personas entendidas en el tema, y me dijeron, no, ese es un demonio. O sea, ¿por qué? Porque se escucha claramente, era el gruñido de un cerdo. La persona estaba hablando, la guía, el camarógrafo, estaba yo, y estábamos ahí, y no había forma de que se filtrara ese sonido. Y también se nos apareció una niña, pues, ¿no? En uno de esos pabellones. En las fotos lo vimos, no es que la viéramos físicamente. Aunque yo hice un live en TikTok, en la cuenta de TikTok éramos como 2000 conectados, y me decían, la niña, la niña, la niña. Y yo dije, estos me están troleando porque sé que algunos son muy graciosos, ¿no? Y dicen, no, que sí, se movió esto. Porque cuando hago en vivos a veces la gente dice, oye, se movió los muñequitos, los funcos de atrás se te movieron. Mentira. Pero justo en el lado, en ese pabellón donde ellos decían la niña de blanco, vemos la foto y sí, efectivamente, una niña de esa altura, con un vestido blanco y cabello negro. Y ahora, ¿a qué se debe esto? O sea, la energía se queda atrapada. Sí, yo entiendo que es eso, o sea, veíamos orbes. Cuando estábamos dentro escuchábamos murmullos. No era el único, estaba el camarógrafo voltea y me dice, oye, ¿escuchaste? Sí, le digo. Y la guía también, ¿escucharon? Y se escuchaban voces. Y a veces teníamos la sensación que nos observaban. Por ejemplo, el Presbítero Maestro, pues es un museo, ¿no? Estamos hablando de que fue construido en la época de los virreyes, 1800. Hay tumbas que son de 1810, 1807, las primeras tumbas que están en el lado más antiguo del cementerio. Y estábamos por ahí y sentías que entre los bordes de los pabellones te hacen así. Y después se ocultan. Incluso el camarógrafo en el pleno en vivo dijo, yo no quiero ir para allá, acabo de ver ahorita que alguien se ha escondido, decía. Y ya la gente, no, salgan de ahí, pero no, estábamos con Tú la sí, guía. digamos que ya has desarrollado cierta inmunidad Mira, para ese tipo de cosas, o todavía hay cosas que te pueden eventualmente No, asustar. claro, es que siempre hay algo que te va a asustar. No, la persona que dice que no, o sea, en el fondo sabe que siempre te va a producir miedo porque es otra naturaleza. Estamos hablando de entidades, las que te producen miedo son entidades demoníacas, ¿no? Que su fin es hacer daño, ¿no? Y a la cuenta han llegado algunas historias de manifestaciones de esas entidades, pues, ¿no? Que cuando se manifiestan solo quieren dañar, lastimar a la gente. Ahora, las que son almas en pena, ellos sí, quieren manifestar algo, no han completado algo o tienen algo pendiente. Y son las historias que han llegado a la cuenta donde cuentan que, por ejemplo, un familiar regresa o no se va o los cuida. Por ejemplo, hay un caso muy curioso que me llegó de la sierra del Perú, donde una obstetra está haciendo su serum ahí, recién llega, y pues parte del serum algunos doctores cuentan, ¿no? Es en los sacrificios que hacen, pues, ¿no? Entonces, tenía que dormir en la misma posta. Ahí estaba su cama, ahí estaba todo. Entonces, cuando ella llega, las enfermeras le dicen, doctorcita, acá pasan cositas, le dicen, ¿no? Tiene que acostumbrarse, acá se prende la radio sola,
Pasa que el antiguo doctor, su colega suyo, que estuvo acá haciendo serum, falleció hace un año. Y es por eso que usted ha venido, le dice. ¿Por qué? Porque no podíamos estar sin obstetra, porque en el pueblo hay bastantes personas con embarazos, bastantes mujeres. Entonces necesitábamos a alguien que cubra esa especialidad. Entonces, la historia era de que el chofer de la ambulancia había tomado día antes y una mujer entra en preclance, que es un estado de parto que es riesgoso. Entonces, él no tenía las herramientas en esa posta. El doctor dijo, yo manejo la ambulancia y me la llevo. Sube la mujer embarazada, se la lleva y pues la ambulancia era antigua. En una curva le falló, no sabía los trucos que tenía esa ambulancia para manejarla y se desbarrancan y los dos mueren, pues, ¿no? La mujer que estaba en proceso de parto y el doctor. Entonces dice que ese doctor tenía la costumbre de reproducir música, cassettes, en una radio antigua que había ahí, con música que le gustaba, ¿no? Baladas y esas cosas. Y a veces de la nada se ponían esas baladas y el cassette estaba guardado. Entonces, ¿quién lo sacaba? ¿Quién lo ponía? Aquí entra de querer o reventar, pues, ¿no? Ese dicho. ¿Extrañas la radio? Lo que pasa es que yo veo las cosas como etapas, Ujú. ¿no? Yo estuve 14 años en la radio y claro, cómo no voy a extrañar programas extraordinarios, ¿no? Y lo que a mí me alegra, ¿sabes lo que pasa, Gianfranco? Que yo siento que ya terminó esa etapa, que podrían venir etapas de repente mejores, pero que esa etapa que ya terminó, yo siento que se han vuelto inolvidables para miles de personas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Un programa que yo hice el 18 de julio del año 2010, en el que se llamó el programa de las 8 horas, en el que cubrimos minuto a minuto, segundo a segundo, un ataque paranormal. Y lo que sucedió esas 8 horas, porque fueron 8 horas de transmisión, francamente podría ser el argumento de una película de terror. Pero una cosa es que a ti te pase un encuentro con un fantasma, que veas un duende, y otra cosa es que tú solo compartas con miles de personas en tiempo real, en vivo, en directo. Eso es impagable. Porque lo que veíamos, lo que yo veía, bueno, yo escuchaba, porque yo estaba en la cabina, tenía un equipo que estaba de 6 personas que estaban recorriendo toda la casona del RIMAC, y todo lo que sucedía ahí fue alucinante, y todo era compartido en vivo a través de las redes, inclusive, con miles de personas, ¿no? ¿Y cómo llegaron a ese caso? ¿Qué fue lo que sucedió en particular ahí? Bueno, lo que sucedió fue de que ese día yo había pauteado hacer un programa sobre ovnis en Washington, digamos, ovnis de Estados Unidos, ¿no? Esa era la pauta. Y de repente a las 8:22 de la noche, mi programa empezaba a las 8 de la noche, y se iba hasta las 11, entra una llamada de una persona que decía que vivía en la calle Libertad, en el RIMAC, y que pedía ayuda por la radio, pedía ayuda porque los fantasmas estaban destruyéndole todo. Entonces yo me interesé, ¿qué pasa? Cuéntame, y decía que habían fantasmas que estaban incendiando las cortinas, estaban lanzando los televisores por los aires y así por el estilo. Entonces la suerte es que íbamos cubriendo, era un callejón, era una quinta. Entonces de eso no solamente él era el testigo, sino todos los vecinos que estaban aterrorizados de todo lo que pasaba. Había llegado un sacerdote y el sacerdote había salido le habían tirado tierra en los ojos, cosas por el estilo, ¿no? Una cosa alucinante. Y en ese momento es que se me ocurre llamar a mi equipo. Yo tenía un equipo de investigación en esa época, se llamaba Proyecto 33, pero ¿qué pasaba, Gianfranco? Era domingo en la noche, todo el mundo estaba en otra cosa, ¿no? Mi vidente estaba en el cine, mis otros amigos estaban en sus cosas, era domingo en la noche, entonces yo lancé la batiseñal, Ujú. una suerte de batiseñal, y le dije, por favor, todos a la calle Libertad en el RIMAC. Y ellos llegan justamente un cuarto para las 11, mi programa terminaba a las 11 de la noche. Entonces, la suerte que yo me converso con Jesús Miguel Calderón, que era el gerente, digamos, el coordinador general de Radio Capital de esa época, y le digo, Jesús Miguel, ¿tú crees que haya la posibilidad? Porque en estos momentos estamos transmitiendo en vivo y en directo esto que está alucinante, ¿no? Hay la posibilidad que mi programa termina a las 11, es un cuarto para las 11, que me pueda quedar un poquito más. Anthony me dice, después de ti no hay nada, y vamos a pasar refritos. Entonces tú quédate hasta que esto termine. Muchas gracias, Jesús Miguel. Bueno, terminó a las 4 de la mañana. Fueron 8 horas de transmisión y francamente a mí me cambió la vida, a mi productor le cambió la vida, a mucha gente le cambió la vida. ¿Con qué te ¿no? encontraste cuando llegaste a la dirección? Lo que pasa es que yo nunca estuve ahí. O sea, a ti te Yo iban me reportando. yo me quedé en mi cabina. Ujú, Entonces, estas 6 personas me transmitían cada uno con su celular. ujú.
Entonces yo decía, por ejemplo, ¿no? En este momento estamos con Rafael Facuste. Rafael, cuéntanos. Anthony, en este momento están tirando el televisor, esto que el otro. Muy bien, en este momento en el segundo piso está Flor Menéndez. Flor, doctor Choi, en este momento estamos teniendo en contacto con el fantasma. Cosas así, pero era simultáneo. Los 6 te iban hablando cosas. Y había una interacción con la gente. ¿Por qué? Porque dijeron, en este momento ellos están diciendo, dice la vidente Flor Menéndez, que nos quedemos solamente 12 personas. Este. Y había una chica que decía, no, yo también quiero quedarme. Y todo el mundo vio que a esa chica algo le alzó el cabello y la arrastró fuera de la casa. Y luego de eso, dijeron, necesitamos 12 velas para las 12 personas. Y en eso, un taxista que estaba escuchando el programa se acerca A la zona. a la casa. Me dice, yo estaba escuchando el programa, tengo 3 velas. Pero son 3 y somos 12. ¿Cómo vamos a hacer? Y en ese momento, Gianfranco, de la pared surge una tijera. De la pared brotó una tijera. Allá, cortemos las velas. Ese tipo de cosas sin parar, ni sin libreto, o sea, sin pauta. Todo iba así de manera espontánea. Y todo terminó a las 3:33 de la mañana. Justo en la hora. La hora que llama la hora muerta. Claro. Cuando recibo un mensaje diciendo, Anthony, ellos ya quieren retirarse, pero quieren pedir perdón por todo el estropicio que han hecho, pero quieren que recen por ellos. Ellos quieren que... Entonces, bueno, entonces ustedes van a rezar. No. Y ellos me dicen que quieren que tú reces con ellos. Y yo la verdad de sacerdote y de pastor no tengo nada, ¿no? Pero dije, bueno, hagámoslo, ¿no? ¿Y qué rezamos? El Dios te salve María. Así que yo dije, ¿no? En mi mejor voz engolada. Bueno, queridos amigos, vamos a rezar en este momento. La gente que está en comas, la gente que está en Vía El Salvador, todos a rezar, ¿no? Y nos pusimos a rezar, ¿no? Y en ese momento se sintió una empatía, una unidad muy rara, ¿no? Muy extraña, una paz. Y en ese momento, me decía Anthony, decía la vidente, en este momento estamos viendo una luz que viene. Ellos están yendo a través de la luz. Entonces ahí aproveché el momento feeling. Bueno, queridos amigos, pensemos. Ellos ahí amaron, querieron a sus hijos, vivieron. Ahora digámosles adiós, ¿no? Y yo toda la mirada y mi productor estaba que lloraba. Pero era un momento muy intenso. Se armó todo una... Pero sin querer. Ajá. Se dio las cosas y a través de miles de personas, ¿no? Bueno, en caso de posesiones, por ejemplo, pasa por etapas, ¿no? Hay una etapa, pues, de inducción a la víctima por parte de este espíritu. Empiezan también primero a trastornarlo psicológicamente, y cuando ya esté vulnerable, recién es la etapa de la posesión, ¿no? Que toma de control del cuerpo, ¿no? Y dentro de la posesión hay síntomas, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de presenciar, sobre todo uno que recuerdo mucho, que se trataba de una mujer que se dice que cuando era joven la forzaron a jugar a la Ouija, ¿no? ¿Por qué? Porque su hermano y su prima estaban ahí, faltaba, parece, uno más, y ella no quería, porque ella sí era sensitiva y veía cosas, ¿no? Tal es así, pero insistieron tanto que empezaron a jugar, empezaron a responderle de forma hostil, se asustaron tanto que dejaron la sesión abierta y se fueron. A los pocos días, una presencia empezó a aparecer en el dormitorio de esta joven. Al principio la acariciaba, incluso hasta le daba a entender de que la iba a cuidar, y se fue acostumbrando, pero conforme pasaron los años se fue tornando más agresiva, inclusive la agredía físicamente. Pasó el tiempo también, y de donde se mudara, esta entidad la seguía. Y ya las cosas se pusieron ya en estas etapas que te estaba comentando, de trastornarla psicológicamente, empezar a manifestar una serie de fenómenos físicos. Llegó al extremo de que incluso empezó a sangrar las paredes, que es un fenómeno raro, pero se da. Y cuando incluso la arrastraron de su cama con una testigo que forcejeó contra algo que no veía, pero para que no la llevaran hacia la puerta, ¿no?, a su prima. Cuando nosotros fuimos al lugar, habíamos pedido que si volvía a manifestarse estos brotes de sangre, que no los toquen, porque queríamos también verlos, ¿no?
Llegamos un par de días después y tomamos unas muestras, ¿no? Y efectivamente parecía la escena de un crimen porque todo estaba con chorros de sangre y era un poco extraño, pero igual uno puede estar la sospecha de que puede tratarse pues de sangre de un animal, de un pollo, ¿no? Ujú. O una pintura. Entonces, pero la muestra, mejor dicho, el análisis confirmó de que se trataba de sangre humana. Wow, ¿Quién se va a molestar en quitarse tanta sangre para claro. embarrar así? ¿Y para qué también? No tenía sentido, ¿no? Porque habíamos llevado a otras personas especialistas y que confirmaban de que ya la posesión estaba ahí, lo que pasa es que no se estaba manifestando. Así que recurrimos a un liberador también en nuestra siguiente cita. Para eso a mí también tuve problemas para poder llevarlo al lugar, porque empezaron a bloquearme en el camino. Iba por la Costa Verde y empezaban a caerme rocas del acantilado, que es algo que sucede, a veces se desprende, pero no por donde yo pasaba, por ahí caían y atrás no pasaba nada, por ejemplo, ¿no? Y una gran roca casi me saca del camino y me hace, cuando la Costa Verde tenía doble sentido, Ujú. me hace invadir el carril contrario y casi provoca un accidente. El liberador que tenía experiencia en estas cosas me dice, no te preocupes que siempre ocurre, nos van a poner trabas, y él se puso a orar, ¿no? Y ya fuimos un poco más tranquilos. Llegando al lugar, preparó toda la sesión de liberación, que es muy diferente a la del exorcismo bajo el ritual católico, perdón, ritual romano de exorcismo, es muy Ujú. diferente, ¿no? Que lo practica la Iglesia Católica, ¿no? Este más era, digamos, del movimiento carismático, ¿no? ¿Y cómo es ese? Es más en base a oración con la Biblia, acompañado de un asistente que va cantando canciones cristianas. Más se asemeja justamente a estas reuniones cristianas, ¿no? Ahora, no cualquier sacerdote está preparado para poder hacer un Hay que tener, exorcismo, ¿no? no, en caso de los, digamos, de los exorcistas católicos, llevan un curso especial de varios años, pero además hay que tener ciertas cualidades. Ujú. En el caso del otro liberador también, no tampoco cualquiera puede ponerse a hacer exorcismo, porque meterse con estas entidades Ujú. no es cosa sencilla. Ellos conocen tu vida, saben tus puntos débiles y te lo pueden soltar en cualquier momento y te derrumban, ¿no? Ujú. O si es una persona débil, incluso hasta te puedes terminar con una posesión tú mismo. Entonces, no, No es sencillo. cada uno sí. A un caso que llegó de la cuenta una seguidora, su padre es trailero acá en el Perú. Su padre, cuando está en ruta, tiene la costumbre de, cuando ya está cansado, ubicar un cenotafio en la carretera, ¿Un qué? un cenotafio, una cruz, esas casitas Ah, de cemento con la crucecita encima donde hay un tú nombre de sabes alguien que que falleció ahí. recién ahora descubro cómo se llaman. Cenotafio. Cenotafio se Sí, le llama. exacto. Ya. Entonces, encuentra uno y se estaciona, sale, le hace como un pago a la tierra, le pone coca, le pone caramelos o licor o trago, y le dice, por favor, con todo respeto, quiero descansar aquí, cuídame de cualquier accidente, cuídame de ladrones y permíteme descansar, ¿no? No me molestes. Y aquí te dejo un pago. Y dice que en una de esas anécdotas es que estaban por Ticlio y dice que Termina su trabajo, estaba en plena carretera, llega por Ticlo, ve un cenotafio, estaba que se moría de sueño, se estaciona, duerme. A la mañana siguiente se va a un lugar donde con sus compañeros solían pues desayunar en la carretera y se encuentra pues no con un compañero que le dice, oye, vamos a poner un apellido, oye Guzmán, le dice, tú eres bien malo, ¿no? Le dice, ¿y él por qué? ¿Cómo vas a dejar a tus chacales arriba, en pleno frío, sin polo? O solo con polo manga corta. Uno con polo manga corta, el otro sin polo y el otro mirando ahí. ¿Cómo lo vas a dejar afuera en el frío? Y él le responde, "No, pero yo viajo solo." Y le dice, pero yo me dice, he visto a tres personas, uno me quedó mirando. Dice, uno estaba sobre tu carga, el otro estaba de pie al lado del camión y el otro estaba a un costado. Le dice, he visto a tres y y el que estaba sobre tu carga estaba sin polo. Me dice, ah, no, son mis almitas que me cuidan. Le dice. Y esa historia, pues, cuando me la cuentan, yo me quedé, wow, dije, o sea, dice, y mi papá no es una persona a inventar, mi papá es una persona bien seria, pero en estos temas tiene mucho respeto, me dice la joven, pues, ¿no?
pero nos contó esta historia y me dice, pasan, pues, ¿no? Y me imagino que como él va con respeto, lo han cuidado. Ahora, en torno a la verdad detrás del misterio, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en fantasmas, automáticamente lo asociamos hacia algo negativo. Cuando pensamos en fenómenos ufológicos, lo asociamos a algo negativo, ¿no? Ujú, sí. H.G. Wells, por ejemplo, en La Guerra de los Mundos, Ujú. dice que los marcianos bajan justamente Ujú. a darle al ser humano una medicina de su propia soberbia. Ujú. ¿Qué tanto de cierto hay? ¿Hay un afán por manifestarse porque hay una situación no solucionada? ¿O cuál es la realidad? En ambos casos. O sea, yo siento que en el caso de los fantasmas simplemente son espíritus o que se manifiestan de alguna u otra Ujú. manera, pero en el caso de los fenómenos ufológicos pueden ser tan diversos que uno no podría decir que necesariamente son malos, ¿no? No, lo que pasa es que es la percepción popular. Ujú, Y la percepción popular se basa en estereotipos culturales. Son estereotipos simplemente, ¿no? Que te lo dan de repente desde la literatura gótica, por ejemplo, hasta las películas, ¿no? Entonces te dan un cierto perfil, pero que es simplemente estereotipos que se dan y cada uno tiene una determinada... Te doy un ejemplo. Cuando en el siglo XIX, a final del siglo XIX, hubo todo un boom del espiritismo, hubo un interés, un muy fuerte interés científico, fíjate, ¿no? Y luego ya con los años fue dándole, como tú dices, ese cierto tinte negativo, que de repente una búsqueda de investigación paranormal de esa época, con las hermanas Fox, por ejemplo, ahora se convierte pues quizás en una especie de paranoia satánica, ¿no? Y no es que los fenómenos paranormales, no es que los fenómenos sean buenos o malos, ¿no? O sea, son simplemente, son, y esta ¿no? idea, por ejemplo, del típico alienígena cabezón, con ojos, ¿de Ujú. dónde viene? Bueno, eso es lo que yo llamo el extraterrestre políticamente correcto, ¿no? Eso viene implantado por la cultura norteamericana, que como cultura hegemónica difunde todos esos estereotipos a nivel mundial. En realidad, si tú me preguntas ya desde el punto de vista de la ufología, si existe ese tipo de civilización, sí existe, Ujú. ¿no? De hecho, lo llamamos greys o grises, ¿no? Estos seres 1,40 m, 1,30 m, cabezones, ojos almendrados, cuerpo raquítico, que se dedican a secuestrar humanos, lo que llamaba abducción, o que llamaba encuentro cercano del cuarto tipo, etcétera. Es un fenómeno muy interesante que puede ser abordado desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, social, etcétera, pero que en realidad más allá de eso es un fenómeno real. Ujú. O sea, yo me atrevo a decir de que entre un 8 a 10% de la población, llámalo mundial, o si quieres en Lima, han sido abducidas, ¿no? O sea, es un fenómeno, es un problema social. En realidad, lo que pasa es de que la gente, si todavía no llegamos a entender de que es un fenómeno real por todo el mundo, menos van a creer que nos están secuestrando. Pero todo apunta, Gianfranco, todo apunta que el ser humano no es el último eslabón de la cadena alimenticia. Ujú. Así es simple, ¿no? O sea, nosotros comemos, pero también somos comidos. Y no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. O sea, ¿hay comedores de almas? Sí la hay. Y hay muchas de las visiones religiosas que podemos tener a veces han sido implantadas. Cosa que de repente dentro del tenor de la conversación puede parecer audaz digamos, de una manera desafiante. Bueno, pues, ahí lo tiene que decir. Me tocó a mí. Por ejemplo, usted menciona que a usted no le gustaría tanto encontrarse con un alienígena, sino que más bien le interesa más el misterio detrás de lo que ocurre. No es que le tenga miedo, fíjate, ¿ah? O sea, mucha gente me dice, oye, ¿no te da miedo hacer una investigación paranormal, meterte a la quinta Hering o encontrarte un extraterrestre? La verdad que yo no pienso en eso. A mí, lo que pasa es que yo, de una manera, he trocado el miedo a lo desconocido, que es algo consustancial a la condición humana, por la fascinación por lo desconocido. Entonces, de una manera, me pliego a lo que dijo una vez Einstein, ¿no? Que la fascinación por lo desconocido es el motor de toda ciencia y arte verdadero. Quien no siente esa fascinación está con los ojos cerrados, está muerto. Entonces, eso es lo que yo siento, fascinación. Cuando hace poco recibí información de que en Iscosacín la gente vio una suerte de un animal que sobrevoló el poblado a 3 horas de Iscosacín y empezó a quemar. Y cuando yo le pregunto cómo es ese animal, y lo que me están describiendo es un dragón. Ujú. Pero digo, bueno, un momentito, no estamos en la Europa medieval, estamos en la selva alta peruana, central, ¿no? Entonces, ¿qué diantres es lo que ellos han visto? ¿Qué es lo que han visto?
Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Entonces, no, Anthony, mejor no voy. Yo, si pudiese, por la agenda y todo eso, yo mañana mismo me voy al lugar a investigar. Porque, señora, ¿qué vio usted? Entonces, existe la posibilidad de que se hayan confundido, de que de repente la idiosincrasia selvática llena de mitos y leyendas haya influido en su visión, o es que en realidad sí vieron a un dragón. Entonces, ese dilema a mí me fascina investigar. Por eso que no tengo miedo. Casos raros con los que te hayas encontrado de ese tipo, por ejemplo, gente que haya dicho ver algún tipo de criatura y tú dices, bueno, vamos a investigar con qué nos encontramos. Bueno, por ejemplo, una cosa que a mí me empezó una locura es que a lo largo del tiempo he encontrado casos de seres que son propios de la mitología griega, por ejemplo, ¿no? O sea, yo de niño era un fanático de la mitología griega y, por ejemplo, cuando en la cuadra 19 de la avenida Argentina, un vigilante ve a un ser que se podría considerar como una especie de gorgonia, ¿no es cierto? O sea, un ser con cabello de serpientes que lo paralizó, literalmente lo volvió piedra en el sentido de que quedó paralizado de miedo. Entonces digo, ¿qué pasó acá? O cuando en el límite entre Perú y Colombia, en la base de Cabo Pantoja, un destacamento militar fue atacado por un ser que no podría ser sino una arpía, o sea, un ave con cabeza de mujer. Pero caramba, eso es una leyenda del Peloponeso. ¿Qué diantre hace en plena Amazonía? De un policía. Tremendo. El policía me contó dos historias. Una del sacerdote decapitado en la plaza de armas de Arequipa. Me cuenta que estaba haciendo ronda. Estaban cuidando la plaza de armas. Y empiezan a sentir un olor bien fétido. Y empiezan a sentir frío. Él y su compañero, ¿no? Estaban abajo de la patrulla. Cuando ven que se acercaba un sacerdote, la ropa de cura. Pero lo veían extraño porque se movía raro. Y cuando lo ven acercarse, estaba todo esto cercenado, abierto. Y venía así con el crucifijo en las manos. Cuando ven eso, se suben a la patrulla y se mandaron de regreso a la comisaría. Le cuentan lo que ven y le dicen, acostúmbrense, ese cura se aparece de cuando en cuando en la plaza de armas. O sea, En ya la madrugada. forma parte de la cotidianidad, digamos así. Claro. Por ejemplo, también me llegó la historia de un ingeniero que trabaja en una mina en Moquegua. ¿Ya? Entonces, él estaba con el personal técnico, estaban yendo a la mina, ¿no? Y cuando están en plena carretera, hay una parte de la carretera donde acá es un acantilado y acá hay un cerro. Sale una mujer del acantilado, ropa con sangre, pidiendo ayuda. Y tierra, ¿no? Por favor, ayúdenme. Entonces, lo que el ingeniero hace es, para. Alguien se ha volcado, ¿no ves? Para de mala manera para el chofer porque no quería, se moría de miedo. El ingeniero, muy lógico, no creía en lo paranormal. No, eso es un accidente. Va, regresa, empieza a gritar, pues, ¿no? Oh, amiga, señorita. Nada, no respondían. Al acantilado. Entonces se suben, vamos a la comisaría. Vamos a reportar el accidente. Tienen que venir a rescatarlos. Van a la comisaría. Cuando le dicen, ¿qué parte, joven, de la carretera? Tal. En ese momento el policía mira a otro policía y le dice, tranquilo, sí, vamos a mandar a alguien. Le dice. Vaya tranquilo a trabajar a la mina, señor, le dice. Entonces el ingeniero sale y espera que los patrulleros salgan, pero no salían. Entonces en ese momento el chofer le dice, maestro, a mí me contrataba hasta tal hora, van a ir a la mina, los dejo acá. Entonces no hubo de otra que irse a trabajar a la mina, ¿no? A la semana él tuvo que ir al pueblo por un tema y cuando está regresando de día con un chofer particular y le cuenta lo que le pasó. Entonces el chofer le dice, señor, ingeniero, ¿no habrá sido en este lado? Y se aparca. Sí, acá fue. Ya, un favor, baje, le dice. Mire para allá. El ingeniero baja. Cuando mira para el otro lado, hay un cerro, ve muchos cenotafios, más de 10, muchos cenotafios y cruces. Y le dice, ¿que es un cementerio? No, señorcito, le dice. Pasa de que a le dicen la curva de la muerte. De aquí se han desbarrancado desde hace muchos años camiones, buses interprovinciales, autos particulares, se le han ido los frenos y han caído. Y hay almitas que tienden a ocasionar también esos accidentes acá.
piden ayuda y después hacen que el chofer se asuste y se desbarranque con la gente que tiene, o les gusta asustar, ¿no? Salen y repiten su muerte y le dicen, por favor, ayúdame. Pero cuando vas a verlo ya no hay nadie, pues. Y usted ha tenido la suerte con su gente de que la almita que ha salido ha sido una almita que solamente está recreando su muerte. ¿Todos en algún momento vamos a experimentar un fenómeno paranormal? No necesariamente todos, ¿ah? Hay personas que justamente, esto sí es una conjetura, ¿no? Después del momento en que termina su vida, ¿cómo tomarán el siguiente paso, ¿no? Ujú, O quizás no quieran cruzar el umbral y también se queden. ujú. Es lo que no sabemos, ¿no? Las personas que se encuentran en esa situación y choca contra todo lo que creían que no existía. Ujú. Debe ser muy complicado, ¿no? Aquí el tutorial que la gente no sabía que necesitaba, pero se lo voy a plantear a Pedro. ¿Qué hacer si es que siento que están penando en mi casa? Bueno, primero, guardar la calma y a veces, no siempre, cuando ocurren estos fenómenos es por algo negativo, a veces simplemente son manifestaciones. Primero hay que descartar que sea algo físico, ¿no? Ujú, Pero si estás viendo algo que se parece, bueno, no todos son negativos, a veces simplemente piden ayuda o han vivido antes que nosotros en el lugar, ujú, ¿no? Y hay que llevar la fiesta en paz. Pero si ya vemos que es algo negativo, empiezan a haber estos síntomas como los que te comenté de malos olores fétidos en la casa y no encuentras el origen, aparecen alimañas como moscones, por ejemplo, se te malogran los artefactos, el perrito o el gatito se enferman o miran fijamente un lugar y se ponen agresivos a la defensiva. Entonces lo que tienes que hacer es primero es hacer una limpieza energética de tus ambientes. Es una forma también de quitarle fuerza. A veces con eso es suficiente y se van, Eso ¿no? tiene que ver con, por ejemplo, Palo Santo, Romero, pasas y Es una de las sahumar, ¿no? formas. Una de las formas de limpieza energética es sahumando, ¿no? Ujú, Con incienso y algunas hierbas aromáticas que tienen también cierto poder, no hay que decirlo, ujú. ¿no? Como eucalipto, romero, ¿no? Y etcétera, porque hay varios tipos. Y incienso natural también, ¿no? Lo otro es también utilizar sal consagrada, sal marina, que hay rituales que uno mismo los puede llevar a cabo para consagrar una sal o llevarla a la iglesia para que te lo consagre o lo bendiga, igual que el agua, ¿no? Ujú. La sal es un desinfectante espiritual muy poderoso que es utilizado a través de milenios y el vinagre también es un elemento que nos puede servir inclusive para poder limpiar aquellas cosas que normalmente tienden a absorber energías, como por ejemplo los espejos o las ventanas, ¿no? Entonces hay ciertos tips, ¿no? Limpiar también cualquier cosa que nos hayan hayamos traído de afuera y que tenga un origen sospechoso, como por ejemplo, perdón, Ujú. piezas arqueológicas originales, pertrechos de guerra que han estado en zona de combate, ropa usada que no es nuestra, sino que la hemos comprado en un remate y no sabemos cuál es el origen. Este tipo de cosas, por ejemplo, pueden contaminar la casa o pueden traer otras sorpresas. Entonces, ir eliminando, sacando esas cosas, ¿no? Ujú. Y por supuesto también, o sea, no creer, o sea, que estas presencias, primero, tratar de entender a la presencia, ¿no? ¿Cuál es la intención de pronto de esta presencia? ¿Cuál es el motivo por el que está ahí? Y un poco de empatía también, ¿no? Sí, Un poco de empatía con el fantasma, digo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere finalmente? claro, porque a veces puede ser que también vengan a pedirnos ayuda, ¿no? Ujú, O a veces nos piden, por favor, una misa, oración, algo. ujú, Claro, que no es fácil comunicarse a veces, ¿no? Entonces, si tienen algún conocido que tenga esa facilidad de poder percibir y comunicarse, sería mucho más sencillo, ¿no? ujú. ¿En qué ocasiones comunicarse con el grupo Dharma? Bueno, sobre todo es cuando hay casos, pues, así, muchos de los casos se solucionan simplemente por un correo electrónico, porque son tan comunes que ya el patrón de comportamiento de estos fenómenos sabemos que es energético, por ejemplo, y con estos consejos que acabamos de dar Ujú. se puede solucionar, ¿no? Una simple sahumada y puede quedar En la ahí. mayoría de los casos, ¿no? Y otro caso sí tienes que protegerte, Ujú, ¿no? Si se trata ya de entidades más negativas, ¿no?
Entonces hay una serie de amuletos o digamos talismanes o protecciones religiosas que pueden ayudar, Ujú, sobre todo a defenderse durante las noches cuando uno está durmiendo porque es el momento de mayor vulnerabilidad psíquica de las personas, ujú. ¿no? Incluso el hecho de tener pesadillas recurrentes con este tipo de seres no es casual necesariamente, ¿no? A veces sí es una consecuencia de algo que está pasando. Esta cuestión de, por ejemplo, formar con tijeras de metal debajo de la cama, ¿realmente funciona? Sí, porque parte de que el hierro es un metal que tiene muchas propiedades mágicas y protectoras. Entonces, el acero es, digamos, una aleación que contiene hierro y el hecho, las puntas también tienen un significado. Entonces, se utiliza, se recomienda mucho también Ujú. utilizar para ahuyentar presencias. Esto viene de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, los barrotes de los cementerios antiguos tenían puntas y eran de hierro, y no era solamente para que no ingresen los ladrones, sino se dice que también para que no ingresen otro tipo de espíritus a perturbar el descanso De de las quienes ahí personas, ¿no? yacían. Alejaba. La misma, en la época de la cacería de brujas, ¿no? En Europa, la misma iglesia promovía el uso de la llamada botella de bruja, que era un frasco que tú uno mismo se lo podía hacer con una serie de elementos, inclusive residuos orgánicos de la persona, Ujú, y le agregaban también clavos de hierro. ujú. Y eso los tenían en cierto lugar de la casa o lo enterraban fuera del lugar. Era como que para distraer o desviar cuando una bruja se presentaba a atacar un hogar. Ujú. Y eso, la iglesia aprobaba el uso del hierro, mejor dicho, la botella de bruja contenía hierro, ¿no? Es más, se utiliza en diferentes aplicaciones mágicas también, ¿no? Mm, Entonces, más o menos podría ser el origen del uso de las tijeras. ujú. Claro. Eh, ¿Dónde conseguir el libro de Pedro Noguchi, este libro maravilloso que es Revelaciones del Más Allá? Una de esas preguntas que más he encontrado en internet, debo decir, ¿no? O sea, porque muchas personas me dicen, Gianfranco, pero ¿dónde consigo el libro? A ver, aquí tenemos al experto, por favor. Sí, pueden conseguirlo en la tienda Pro Mystical, Ujú, eh, a través de promystical.com, hacen envíos a todo el Perú, o si no, pueden dirigirse directamente a la tienda física que queda en la Avenida La Fontana 440, tienda 1060, Centro Comercial La Rotonda 2, en La Molina. ujú. Para los que se encuentren en el extranjero, ya lo pueden pedir a través de amazon.com, y los que se encuentran en Europa también ya lo están consiguiendo a través, en España, a través de las principales cadenas de librerías, como FENAC, por ejemplo, la Casa del Libro, o en la página de la misma editorial que es Ediciones Sidonia, Ujú. ¿no? Y en el resto del mundo lo pueden conseguir a través de amazon.com, ¿no? Ya saben dónde conseguir el libro de Pedro, a quien le agradezco enormemente el haber venido al programa. Eh, este programa se va a emitir un viernes 13. ¿Qué significa eso? ¿Es cabalístico, es premonitorio o es trágico? Para nosotros es cabalístico, porque nuestro programa Paradigma Cero, Ujú, que sale todos los viernes a las 9 de la noche, fue, digamos, el primer programa fue un viernes 13 ujú. de 2018, creo que ya tenemos 5 años. 5 años. Y, Increíble. y bueno, ¿y para qué? Es un día que parece que nos trajo mucha suerte, ¿no? Ujú. Esperemos que también nos traiga mucha suerte a nosotros, así que ya saben que pueden darle like, comentar, compartir, seguir a Pedro en sus redes, comprar su libro y nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y si es que no ocurre nada paranormal en el medio, el próximo viernes también. Chau, chau, cuídense. Listo. Muchas gracias, No, Pedro. gracias también.